Buenas noches, ingeniera. Nosotros somos parte del grupo número 5 y esta noche le vamos a exponer sobre nuestro proyecto de Big Data. Los integrantes del grupo somos William Elías, Amalfi Linares y su servidora Mayreni Cardona. Como grupo hemos elegido la opción número 2 del proyecto, en la cual se nos pide que desarrollemos el uso de una herramienta de pistas en clases. La herramienta que elegimos fue R, ya que es un entorno de desarrollo integrado. Es del lenguaje de programación R que se dedica a la computación, estadística y gráficos. Incluye una consola editor de sintaxis que apoya la ejecución de código, así como herramientas para el trazo, la depuración y la gestión del espacio de trabajo. En el tiempo que estuvimos utilizando R, nos dimos cuenta de que es una herramienta fácil a la hora de que se quiera analizar datos, que con una simple línea de código podemos tener un gran análisis de datos y eso se nos facilita más a la hora de querer hacer este proyecto. Los datos que se nos solicitan, elegimos un conjunto de datos, los cuales fue una base de datos que encontramos de UNICEF. En esta base de datos también encontramos los datos de la escolaridad en los últimos años y también todos los datos que se encuentran aquí son que todos los años en el Estado Mundial de la Infancia presenta los últimos indicadores económicos y sociales de los países y los territorios del mundo, con especial referencia al bienestar de la infancia. Los datos se pueden obtener y descargar en diversos formatos, como lo son bases de datos en líneas, PDF o hojas de cálculos en Excel. Se han tomado estos archivos de Excel para analizar los datos sobre la educación. Como lo decíamos, habían datos de las tasas de educación de los niños, también los niveles de alfabetización que se encuentran entre los hombres y las mujeres, que son datos muy importantes porque estos son presentados a nivel mundial. ¿Qué papel puede desempeñar R en la producción con Big Data? Decidimos hacerlo en base a Big Data porque en realidad es algo que se hace mucho referencia al curso y por eso decidimos relacionarlo con esto. R es un entorno de lenguaje de programación con un énfasis hacia el análisis estadístico, un software libre y uno de los lenguajes más utilizados de investigación por las estadísticas. Como decíamos, R es uno de los softwares más utilizados en estadística. Se utilizó una base de datos en Excel, pero si nos damos cuenta, Excel es un poco tedioso a la hora de querer sacar gráficas para realizar análisis. En cambio, R con una o dos líneas de código que podamos ingresar, podemos tener un gran análisis de los datos y eso hace que sea más eficiente. También con R a la hora de ingresarlo es más fácil, entonces por eso decidimos utilizarlo, porque el análisis ya nos lo da y nos lo da de una forma bien fácil de entender. Bueno, aquí vamos a hablar por qué utilizamos R. En realidad, porque la rapidez en el cálculo, ¿verdad? Es un programa en el que el cálculo de la información es bien rápida. El código es abierto y gratuito, una parte muy importante porque no cuesta entenderla. Hay mucha información sobre cómo utilizar R. Es más preciso que Excel. Las gráficas son fáciles de hacer y no cuestan tanto como hay veces que nos da Excel los problemas. El análisis estadístico avanzado, el tratamiento de datos, la automatización y lectura de datos, ¿verdad? La organización de los proyectos y trabaja con grandes volúmenes de datos, lo que hace Big Data. Y eso es una parte muy importante porque no cualquiera trabaja con esa gran cantidad de volúmenes de datos. La corrección también de errores es mucho más sencilla y es fácil de corregir todos los errores que se puedan tener en el camino. Y por último, los gráficos que
son legibles y no cuestan tanto entenderle. Entonces, estas son una de las partes importantes porque el proyecto está basado en R y por eso lo decidimos hacerlo con R, utilizando esa base de datos de UNICEF y relacionándolo con Big Data. A continuación, mi compañera Malfi le va a presentar la parte práctica de nuestro proyecto, cómo fue que se fue haciendo para que se pueda entender un poco mejor. Pero también les queremos dejar este texto que es muy importante. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3 es un texto que atesoramos mucho porque hemos dejado todo esto en las manos de Dios para que Él sea el que nos guíe en los proyectos que realizamos. Buenas noches. Vamos a continuar con la parte práctica de nuestro proyecto final del curso de Big Data. Para ello vamos a mostrar este archivo que se ha descargado de la página de UNICEF, que contiene reportes sobre la educación. Fue colgado en el año 2005. Contiene los países, la tasa de alfabetización de adultos de diferentes años, si son hombres, mujeres. Entonces contiene bastantes datos, por lo tanto hacerlo en Excel, para analizarla, sacar gráficas, sería un tanto tedioso y se complicaría un poco. Mientras que con R es mucho mejor hacerlo y se ahorra tiempo también para poder analizar estos datos, porque si son bastantes. Como podemos ver, acá está un resumen de todo lo anterior, que está África del Sur, está más resumido por continentes. Estos datos los vamos a importar a R para poder trabajar con ellos. Para ello vamos a RStudio. Vamos a importar de Excel. Vamos a buscar el archivo que está lo tenemos en el escritorio. Y nos tiene que mostrar los datos. Como podemos ver, aquí nos muestra los datos. Y lo importamos. Enseguida nos aparecen aquí estos datos. Ya nos ha cargado. Ahora vamos a continuar para poder sacar gráficas y analizar los datos. Pero primero vamos a cargar estos datos con data frame y aquí colocamos el nombre de nuestro archivo de Excel. En este caso sería este. Así que damos enter y como podemos ver se cargan esos datos. Ahora vamos a mandar a llamar los nombres que contiene esa tabla. Para ello colocamos el comando names y el nombre de nuestro archivo y damos enter. Ahí nos aparece
el país, si son hombres, mujeres, de qué año. Luego vamos a continuar con las gráficas. Para poder graficar necesitamos unas librerías. La primera de ellas es una que ya hemos visto en las clases. Es esta. Damos enter. Y también necesitamos la librería y damos enter. Luego vamos a empezar a sacar gráficas. Para eso vamos a colocar el siguiente código. Necesitamos el nombre de nuestro archivo siempre. Vamos a colocar una variable. Por ejemplo, vamos a ver el porcentaje o los datos de la tasa de alfabetización de los hombres en el año de 1990. Esa casilla está como... colocamos el nombre. Y le agregamos la gráfica que queremos, el tipo de gráfica. Vamos a colocar que sea de barra y damos enter y nos tiene que aparecer nuestra gráfica. Aquí está. La podemos colocar en grande. Ahora vamos a hacer una comparación que sea que aparezca el país con la tasa de alfabetización de los hombres en 1990. Es usando este código. Aquí se colocó dos variables. La primera, que es X, es para el nombre del país, y la Y, que sería que mande a llamar la cantidad de la tasa de alfabetización de hombres en 1990. Vamos enter y aquí está. En este caso no es una gráfica de barra. Aquí lo podemos hacer más grande para que se mire mejor. Y entonces aquí empezamos a hacer la relación entre, este es lo que sería el resumen, por ejemplo, África del Sur, su tasa de alfabetización de hombres en 1990 es de 60, y así para cada uno de los diferentes continentes que aparecen aquí. De hecho está como dividido por sectores, porque si se dan cuenta hay una parte que dice los países desarrollados, los países
industrializados y cada uno tiene su tasa respectiva. Esta es una comparación y la podemos hacer por medio de estas gráficas, y la verdad es mucho más fácil hacerlo aquí en R que en Excel. En Excel tardaría más tiempo y se dificulta un poco más por la cantidad de información. Como sabemos, R eh, sirve mucho para lo que es Big Data, que se maneja grandes cantidades de información. Por eso fue que decidimos elegirla, y además había más información para poder usarla, y ya habíamos visto algunas clases con esta herramienta. Y asimismo podemos ir haciendo comparaciones con las demás columnas que tiene la tabla. Y queremos dejar este proverbio: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán, que nos gustó mucho, que de hecho lo vimos en la presentación de una de las clases. Y agradecerle a la ingeniera Sheila por este tiempo en que nos dio este curso. Fue muy bonito, nos gustó mucho, y queremos agradecerle también por su paciencia. Así que esto ha sido todo. Gracias.